hoy seguimos platicando sobre el juicio jurídico desde un punto de vista lógico, de lógica jurídica. Y habíamos dejado el día de ayer una tareita, ¿verdad? Una tarea que era de encontrar 5 definiciones jurídicas, 5 juicios permisivos, 5 juicios prohibitivos y 5 juicios genéricos. Esta tarea, recuerdan que tienen que hacerla dentro de su documento de tareas, ¿verdad? Todavía no lo voy a pedir, pero se está preparando porque poco antes del examen yo les voy a pedir que me manden sus tareas, ¿verdad? Bueno, en el de Meet vamos a habilitar ahí para que ustedes puedan mandarlas por ahí. Vamos a ver, ¿quién quiere compartirnos una definición jurídica que encontró de los que hayan hecho su tarea? ¿Quién quiere compartirnos una definición jurídica para ver si está bien? Araceli, por favor. Ahorita. Definición jurídica. Tengo artículo 191 Código Civil. Consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Muy bien, excelente, excelente ejemplo. Muy bien, vemos cómo se define, se establecen las características esenciales del concepto jurídico y lo hacen en una ley. Perfecto, Araceli, muchas gracias. Gracias, Lick. ¿Quién quiere compartirnos ahora un juicio permisivo? Recuerden que esos juicios son los que permiten hacer algo, que facultan a alguien para hacer algo. Que no sea Araceli, ¿verdad? Porque Araceli ya participó. Gloria, por favor. Lick, no sé si estoy bien, pero yo puse el artículo 104 de la Constitución y que dice derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley después de agotados todos los procedimientos de reconciliación. Perfecto. No sé si... ¿Sí? Ok. Sí, gracias, totalmente. Se reconoce el derecho de huelga y paro. Está diciendo se puede hacer huelga y paro. Perfecto. Gracias, Gloria. Muy buen ejemplo también. Vamos a ver alguien que haya encontrado un juicio prohibitivo, perdón, un juicio prohibitivo o negativo, ¿verdad? Aquellos que no dejan o prohíben algo. ¿Quién nos da ese ejemplo? Pero Gloria ya participó también, igual a Araceli. Vamos a ver si alguien más hizo la tarea. No era una tarea para hoy, ¿verdad? No era una tarea para hoy, pero si alguien la hizo, está bien, ¿verdad? Si nadie levanta la mano, en un ratito le dejamos a Gloria que nos dé su ejemplo. ¿Alguien más, aparte de Gloria y de Araceli, que ha hecho la tarea? Son 107 personas, ¿verdad? De repente alguna otra hizo la tarea, ya por adelantado. ¿No? ¿Nadie? Bueno, por favor, Gloria, compártanos su ejemplo. Claro, Lick. Sería el artículo 130 de la Constitución también, es la prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios y privilegios, el Estado limitará el funcionamiento de las empresas. Perfecto, muy bien, Gloria. Otro buen ejemplo, ¿verdad? Está prohibido los monopolios. No puede haber monopolios. Claro que ese es de los que más se incumplen en la Constitución de Guatemala, ¿verdad? Vean el monopolio del cemento, por ejemplo. Imagínense ustedes qué monopolio que el 99% de las cosas construidas en Guatemala es con Cementos Progreso, ¿verdad? Por eso es una de las empresas más grandes de Centroamérica, ¿verdad? Todo lo que se ha construido en Guatemala se ha construido con Cementos Progreso. Está muy bien, a pesar de ese artículo prohibitivo que muy bien señala Gloria. Pero también aquí Víctor Josué nos manda otro. Y el artículo 281 de la Constitución. Muy bien, usar la Constitución es muy importante también. Veamos el artículo 281. En ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G,
186 y 187, ¿verdad? Ni otros varios que lo establecen ahí, pero ahí está en ningún caso. Muy buen ejemplo también, Víctor, muy buen ejemplo. Una norma o un juicio jurídico prohibitivo, perfecto. Y por último, un juicio jurídico genérico, ¿verdad? El artículo 14 del Código de Trabajo, dice Marvin, también es un juicio prohibitivo, ¿verdad? Código de Trabajo, aquí está, vamos a ver, 114 dice, 14 bis, se prohíbe la discriminación por motivo de raza, religión, credos políticos, situación económica en los establecimientos de asistencia social, educación, cultura, división, comercio que funcione. Muy bien, se prohíbe, ¿verdad? Está clarísimo que es una norma prohibitiva o negativa. Y por último, alguien que nos dé un ejemplo de un juicio genérico, ¿verdad? Ese que se aplica a todas las personas, ¿verdad? Alguien que, mejor si es alguien que no ha participado, ¿verdad? Ahí hay bastantes, ahora hay 118 personas. Vamos a ver si estas 118, alguien que haya adelantado la tarea o que quiera buscar ahorita un ejemplo de un juicio. Muy bien, Sheila, por favor. Licenciado, buenas noches. No sé si aplicará el artículo 41 del Código Civil. La vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. La vecindad es la circunscripción municipal. Sí podría ser porque dice una persona, se aplica a todas las personas, pero es más una definición, es más una definición jurídica. Ah, muy bien. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más que tenga algún otro ejemplo más acotado, más acertado de juicio genérico? ¿O universal se puede llamar también? Jonathan, dice el artículo 2 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución? Vamos a ver, porque yo no me acuerdo cómo está por artículos. El artículo 2 de la Constitución dice: es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República. Excelente ejemplo. Dice a los habitantes de la República, no solo dice a los que viven en la zona 14, que son los únicos que le garantizan esto, ¿verdad? La vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Y dice a los habitantes. Miren que no dice solo los ciudadanos, que sería un grupo más reducido, sino dice todos los habitantes. El Estado tiene que proteger a todos los habitantes, ¿verdad? Está bien, es un juicio genérico. Perfecto, ¿entendieron bien los ejemplos? Recuerden que son 5 de cada una y lo tienen que entregar en el documento ese de tarea que estamos armando. Muy bien, pasemos entonces, ya viendo que han entendido muy bien la clase del día martes, comencemos ahora con nuestro contenido que vamos a ver el día de hoy, que es una continuación en realidad de la clase de ayer, es seguir viendo otras formas de clasificar los juicios jurídicos. Pueden ver todos ahí la diapositiva, ¿verdad? No, licenciado. No se ve. No. Ah, permítame, entonces vamos a volver a poner. ¿Ahora? Sí, licenciado. Ahora sí. Muy bien. Pues ahora vamos a seguir con otras formas de clasificar los juicios jurídicos. Y esta vez vamos a ver los juicios jurídicos desde el punto de vista de la relación. Y es que casi todas las normas, aquí el autor dice todas las normas, yo diría casi todas las normas implican la relación entre dos sujetos, uno pretensor y otro obligado, en función del carácter imperativo atributivo de toda norma. O sea, toda norma implica un derecho a favor de una persona y una obligación
a favor de otra persona o del Estado también, ¿verdad? Así, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución que acabamos de leer implica una obligación del Estado y un derecho de todas las personas, ¿verdad? Seguridad, integridad, la libertad, ¿verdad? Entonces, puede ser entre una persona y otra, un sujeto u otro, puede ser un sujeto jurídico, un sujeto individual, o puede ser el mismo Estado. Lo que no puede ser es que la misma persona tenga un derecho y un deber. Por eso hemos visto algunas normas que no tienen sentido, ¿verdad? Pero esta norma, por lo general, hay las normas que tienen un sujeto obligado y un sujeto que va a recibir de esa relación. Y en base a la relación se clasifican en juicios disyuntivos, en juicios categóricos y en juicios hipotéticos. Los juicios disyuntivos son aquellas normas que le dan alternativa, entre los cuales los ciudadanos y los jueces pueden escoger. La fórmula de este juicio es S es P1 o P2. O sea, S es el supuesto o la norma, el derecho que va a regularse, pero puede ser uno o puede ser otro. ¿Cuáles son ese tipo de normas? Por ejemplo, el artículo 1334 del Código Civil dice: el obligado alternativamente a diversas prestaciones cumple ejecutando íntegramente una de ellas. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice este artículo? Y se complementa también con el siguiente: la elección corresponde al deudor, a menos que expresamente se concediere al acreedor, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, cuando le dicen, bueno, usted me puede pagar con dinero o con un carro, ¿verdad? Como sea. Usted quiere comprar algo o le debe dinero a alguien y él dice, ¿me puede pagar en dinero o a cambio le recibo su carro? ¿Verdad? Entonces, ahí es un juicio disyuntivo, porque se puede escoger uno o se puede escoger otro. En este caso, es el mismo obligado el que puede escoger, el deudor, ¿verdad? Pero hay otras ocasiones, otros juicios de este tipo, donde es el juez el que puede escoger una u otra fórmula, ¿verdad? Muy bien. Estos son los disyuntivos, donde hay opciones. Los categóricos, en cambio, los categóricos son normas que imponen una conducta que no está sujeta a condición alguna. Un ejemplo de este tipo de normas son las sentencias de los tribunales, ¿verdad? En una sentencia se obliga a alguien a hacerlo, a hacer una acción a favor de otra persona o a un ente del Estado a favor de otra persona, pero no hay una condición ni hay tampoco una opción de escoger, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, en esta sentencia que hay aquí, se da con lugar la demanda, en consecuencia se declara nulo el negocio jurídico, ¿verdad? Y se ordena al registrador general de la propiedad cancelar la inscripción de dominio de la finca. O sea, se está ordenando algo. Este juicio categórico le da la obligación al Estado de cancelar una inscripción de una finca. En este caso, había una falsedad en el instrumento público, ¿verdad? Entonces, también lo mandaron al Ministerio Público para que se investigue quién fue el que falsificó ese negocio, quién falsificó esa escritura de compra-venta de inmueble. Estos casos hay miles, por cierto, en los tribunales, ¿verdad? Notarios que se prestan a falsificar compraventa de propiedades. Y aquí la persona tuvo que llevar su caso hasta que el juez le declaró, en este caso una sala, declaró que tenía que devolverle su casa y cancelar la inscripción que habían hecho, ¿verdad? Pero entonces, en las normas jurídicas hay muchas también ejemplos de que se da solo una opción, pero en este caso quise poner un ejemplo de una sentencia, porque las sentencias nunca van a decir, puede hacer esto o lo otro. Siempre van a decir, usted tiene que hacer esto, una de las partes tiene que estar haciendo esto o el Estado tiene que hacer esto, ¿verdad? Sentencias de todo tipo. Y los juicios hipotéticos. Los juicios hipotéticos son los más comunes en el derecho
y abarcan también a su vez varias posibilidades que pueden agruparse de acuerdo hacia la naturaleza de la obligación. ¿Es positiva o negativa? Los juicios hipotéticos son los que dicen, si usted hace esto, tendrá que tener esto, ¿verdad? O sea, plantean una hipótesis. En caso de que una persona haga esto, la consecuencia es esta, ¿verdad? Quien matare a una persona, ¿verdad? Quien haga esa acción de matar a una persona, tendrá esta consecuencia, ¿verdad? Y a su vez se clasifican estos hipotéticos, que es una clasificación de las relaciones, se clasifican en 4 tipos. Los ponendo ponens, los toyendo ponens, los ponendo toyens y los toyendo toyens. Esto la verdad que no es acertado plantearlo de esa forma, porque es latín. Lamentablemente, como la lógica jurídica viene del latín directamente, no se ha puesto tampoco a ningún tratadista a traducir qué significan el ponendo y el toyendo, ¿verdad? Y tampoco tiene una traducción directa al español, sino que más o menos tenemos que entender que ponendo es positivo y toyendo es negativo, ¿verdad? Entonces, la obligación es positiva si es ponendo y es negativa si es toyendo. Los juicios ponendo ponens, ¿verdad? Que significan que si alguien hace algo, es un supuesto positivo. Hacer algo, se generan a su vez consecuencias positivas. Un ejemplo de esto es el artículo 637, ¿verdad? Del Código Civil. La posesión registrada de un inmueble, una vez consumado el término de 10 años desde la fecha de inscripción del registro, se convierte en inscripción de dominio y puede oponerse a cualquier otra inscripción de propiedad relativa al mismo bien. ¿Cuáles son los supuestos en esta norma? Que se haya registrado un título de posesión inmobiliario y que hayan transcurrido el término de 10 años. Si se dan esas consecuencias, si se dan esos supuestos, por eso es hipotético, ¿verdad? Porque si se dan esos supuestos, que hayan registrado el título y que hayan transcurrido 10 años, va a haber una consecuencia. Y esta consecuencia va a ser positiva, porque significa un derecho para el poseedor para poder transformar su inscripción de posesión a inscripción de dominio, ¿verdad? Y hay una acción positiva también, que es del sujeto obligado, en este caso el registrador, que está obligado a inscribir el inmueble, ¿verdad? Es decir, si se dan cuenta, en esto la hipótesis es que se den esas condiciones y por eso es el ponendo, que se den esas condiciones. Si se da este ponendo, se da también una condición, una consecuencia positiva, ¿verdad? Entonces la fórmula de este juicio es si es H, o sea, si se da la hipótesis, SP, el supuesto, tiene derecho subjetivo, que es el F, y el sujeto obligado tiene el deber jurídico, ¿verdad? Uno tiene derecho subjetivo a recibir algo y el otro tiene el deber jurídico. Por eso les digo que en la mayoría de normas siempre va a haber alguien que está obligado a hacer algo a favor de otra persona. En cambio, en los juicios, toyendo ponens, por cierto, ¿cómo les voy a preguntar en el examen esto? Les voy a poner el artículo, así como está aquí, ¿verdad? Y les pongo el artículo y ustedes van a seleccionar si es toyendo ponens, si es ponendo ponens, si es toyendo toyens, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de juicio sea. Así de fáciles son mis exámenes, ustedes ya los conocen, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los otros juicios? Los que tienen una consecuencia positiva porque alguien tiene que hacer algo, pero son juicios que nacen de una hipótesis de alguien que dejó de hacer algo, ¿verdad? Toyendo es dejar de hacer algo o es negativo y ponens es positivo. O sea, estos juicios es que si una persona no hace algo, ¿verdad? Esto le da derecho a otra persona. En este caso, como ejemplo, tenemos el artículo 43 del Código Civil.
Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. Vean que la norma es bastante amplia. La norma, en principio, establece una obligación, ¿verdad? Toda persona. Y podríamos decir que es un juicio genérico, ¿verdad? Toda persona. Pero la última parte, bueno, es un juicio genérico y también es un juicio permisivo, ¿verdad? Permite, dejar, obliga, deberá dejar mandatario. Pero la última parte de la norma también puede aplicarse como un juicio toyendo ponens. Hay que tener cuidado que a veces las normas son complejas y tienen más de un juicio dentro del enunciado. En este caso es así, porque la última parte dice, y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte, ¿verdad? Si no lo hiciere. O sea, toda persona que está fuera del país y tenía, por lo tanto, que dejar mandatario, pero no lo hizo, se puede declarar ausente a petición de parte. O sea, otra parte puede declararlo ausente. Entonces, el supuesto de este juicio es que una persona con derechos y obligaciones pendiente de ejercicio se ausente de Guatemala sin dejar un mandatario. Una persona que tiene un negocio, que tiene una empresa, sale del país, no tiene mandatario. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, otra persona interesada, que en este caso sería el sujeto que tiene el derecho, toda persona interesada tiene el derecho a pedir que se declare ausente a quien no cumplió con dejar mandatario. Y el juez, que es el sujeto obligado, tiene el deber jurídico de acceder a la petición y declararlo ausente, ¿verdad? En este caso, como no cumplió la persona, toyendo, se le da un derecho a esta parte para declararlo ausente. Por eso la fórmula es, si S no es H, o sea, si el supuesto no hizo la hipótesis, el sujeto que tiene el derecho subjetivo puede recibir el deber jurídico que tiene el sujeto obligado. En este caso, el sujeto obligado no es el que tenía que dejar mandatario, ese ya se fue, ese no hizo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, se le abre el derecho a la persona, ¿verdad? Para que otro esté obligado a hacer lo que puede. Se dan cuenta que es una negatividad, porque es un deber de hacer, un dejar de hacer de una persona, y eso admite a que otra persona pueda ejercitar su derecho, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda en relación a este tipo de juicios? ¿No? ¿Todo claro? ¿Están por ahí? Acá estamos, licenciado, sí, todo claro. Sí, no hay problema, ningún problema. Doctor, disculpe, a mí no me quedó muy claro, entonces, ¿cómo lo clasificaríamos? ¿En cuál de las dos partes pondríamos ese artículo? Sí, bueno, este artículo de hecho puede estar en varios. Yo se los puse aquí en la parte resaltada de negro, ¿verdad? Que es la que estamos analizando ahorita, ¿verdad? Por eso estamos analizando ahí. En esta parte es un toyendo ponens. En la otra parte, ¿verdad? Podría ser un ponendo ponens. Toda persona que tenga derechos que ejercitar o acciones que cumplir con la República docente de ella deberá dejar mandatario. O sea, toda persona que salga puede dejar su mandatario. Entonces, si lo analizamos la primera parte, la hipótesis es que cuando salga, usted deja su mandatario, ¿verdad? Y entonces el mandatario va a representarlo en juicio. Pero esta última parte se refiere a un caso en el que no lo hizo, ¿verdad? Esto pasa cuando son juicios compuestos. Por aquí teníamos otro. Ok, o sea, un solo artículo puede tener Sí. Las dos partes. Un solo artículo puede tener ambos tipos de... Vamos a ver más ejemplos, que hay otros que también tienen esto. Pero en un examen yo les voy a decir
no le voy a poner uno que tenga 2, ¿verdad? Por lo general va a ser uno que tenga 1. Lo que sí tienen que hacer es ver cuál de los supuestos se está aplicando en esta parte, ¿verdad? Cuando ustedes están ante un caso y ustedes están demandando a alguien, tienen un juicio contra él y no dejó mandatario, ahí es donde ustedes aprovechan para declararlo ausente, ¿verdad? Porque la norma los faculta a ustedes como las personas que tienen el derecho de pedirle al juez contra esa persona que no cumplió con dejar mandataria. Todo depende de qué punto de vista se está analizando la norma también, ¿verdad? Si es desde el sujeto obligado o es desde el que tiene el derecho. Ese es otro elemento muy importante. Veamos la siguiente clasificación, donde el supuesto es positivo, pero la consecuencia es negativa. O sea, la persona hizo una acción, pero esa acción le trae una consecuencia negativa. El artículo 602 del Código Civil, ahorita nos pusimos civilistas en esta parte, el artículo 602 del Código Civil dice, si alguno cazare en tierras ajenas sin permiso del dueño, cuando por la ley esté obligado a obtenerlo, lo que case será para el dueño, a quien además indemnizará de todo perjuicio. ¿Cuál es el supuesto positivo? O sea, ¿qué es lo que hizo la persona? ¿Qué acción hizo? Cazar en tierras ajenas. ¿Por qué es positivo? Porque lo está haciendo, lo está ejerciendo, lo está ejecutando. Sería negativo si, como en el anterior ejemplo, hubiera dejado de hacer, ¿verdad? Pero poniendo es hacer, pero poniendo le trae consecuencias negativas, por eso es el toyens. La consecuencia negativa es, deberá darle los frutos de lo obtenido al dueño y además indemnizarlo, ¿verdad? La fórmula aquí sería el sujeto obligado no debe ejecutar la conducta de, y el sujeto que tiene el derecho tiene derecho a prohibir la ejecución de la conducta o a ser resarcido si el sujeto obligado la realiza. Pero aquí vean que el sujeto obligado es el que hizo la acción, ¿verdad? En el primer ejemplo era el sujeto obligado, era el juez a reconocerle al que hizo la acción el derecho de posesión y de dominio sobre el bien, ¿verdad? El que inscribió. Aquí el que hizo la acción es el sujeto obligado, porque la norma dice, la norma no es prohibitiva como tal, si se dan cuenta, ¿verdad? La norma no podemos decir que esté prohibiendo. Lo que está diciendo es, si usted caza, va a tener que indemnizar al dueño. O sea, es una prohibición bastante extraña, la forma de redacción de la norma. La norma también podía haber dicho, está prohibido cazar en tierras ajenas, ¿verdad? Entonces, sería un juicio prohibitivo. Pero como fue redactado de esta forma, si alguno cazar en tierras ajenas, como diciendo, si alguno ejecuta esta acción, va a tener una consecuencia. Todo está en cómo también redactan las normas los legisladores, ¿verdad? En este caso, el legislador optó por hacer un juicio de tipo poniendo toyens, para decir, bueno, hay mucha gente que caza en tierras ajenas, pero cuando lo hagan, todo lo que casen va a ser para el dueño. Y además tienen que pagarle si cazaron algo de su ganado o un animal que le estaba cuidando. Y por último, los juicios toyendo toyens. El supuesto es negativo y la consecuencia es negativa, ¿verdad? Estas por lo general son las normas prohibitivas, ¿verdad? Por ejemplo, nadie puede buscar tesoro en terreno ajeno sin permiso escrito del dueño, ¿verdad? Ahí hay dos consecuencias negativas. El supuesto negativo es que no hay permiso escrito del dueño, ¿verdad? No tiene un permiso. Entonces, no puede buscar tesoros, ¿verdad? El dueño del terreno tiene derecho a impedir la búsqueda de sus tierras. Entonces, la fórmula sería el sujeto obligado no debe ejecutar la conducta y el sujeto que tiene el derecho a que no se ejecute la conducta, ¿verdad?
el supuesto es negativo y la consecuencia es negativa. Entonces, vemos que la clasificación de juicios, recuerden que todas estas clasificaciones de juicios son de acuerdo a la hipótesis. Estos son supuestos. Si usted hace esto, tiene este derecho o tiene esta obligación. Por eso son juicios hipotéticos todos estos, ¿verdad? Recuerden que estas son parte de los juicios desde el punto de vista de la relación, porque como decíamos, siempre hay una relación entre dos sujetos. Y por eso hay una fórmula. Como hay una relación entre dos sujetos, hay una fórmula, el sujeto obligado y el sujeto que tiene la obligación de darla. La fórmula, las voy a enseñar. La fórmula algebraica es esta. Esta es la fórmula de la estructura del juicio jurídico. De la realización del supuesto condicional que está en la norma, que es la S, depende el surgimiento de las consecuencias que poseen las características de facultar F a X por relación a Y, quien a su vez posee el deber de actuar por relación a X, ¿verdad? A una persona se le da un derecho, es una facultad, y a otra se le da una obligación, que es un deber, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando se dé el supuesto. Esta es la fórmula de todos los juicios en relación a una relación jurídica entre partes. Bueno, regresemos. También se puede clasificar a los juicios jurídicos de acuerdo a la modalidad que tiene el juicio. La modalidad se refiere a la manera de enunciación y expresa el grado de certeza de un juicio. Este es un tipo también de clasificar los juicios jurídicos de acuerdo al grado de certeza que esa norma exige para que se cumpla el supuesto, ¿verdad? Es decir, algunas veces hay normas que exigen que se cumpla en su totalidad el supuesto. Y hay otras, en cambio, que dice que basta con un nivel de certeza. Por ejemplo, en esta clasificación hay tres tipos de juicios: los problemáticos, los asertóricos y los apodípticos. ¿Cuáles son los problemáticos? Cuando existe duda si el juicio es verdadero. La fórmula es S puede ser P. Los asertóricos es cuando no hay duda sobre la certeza de un juicio. S efectivamente es P. En cambio, los apodípticos es cuando el grado de certeza es totalmente pleno, cuando se encuentra demostrado de manera necesaria. S necesariamente es P. Entonces, para el examen, yo les voy a poner 3 ejemplos y les voy a preguntar, desde el punto de vista de la modalidad, ¿este juicio es de tipo problemático, asertórico o apodíptico? ¿Verdad? Dependiendo del grado de verdad que se necesite. Por ejemplo, juicios problemáticos. Esto es cuando existe duda, cuando no está del todo claro. Pasémonos al derecho penal ahora. El artículo 328 del Código Procesal Penal dice: sobreseimiento, corresponderá sobreseer en favor de un imputado cuando, 1, tal cosa; 2, cuando a pesar de la falta de certeza, ¿verdad? En este supuesto, si se dan cuenta, dice falta de certeza, no existiera razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundamentadamente la apertura del juicio. Es decir, lo que nos está diciendo la norma es: corresponde sobreseer a favor de un imputado, corresponde dejarlo libre, dejarlo sin cargos, cuando hay falta de certeza de que él haya cometido el hecho. Es decir, cuando ese puede ser P. Puede ser que lo haya cometido, pero puede ser que también no. Entonces, si no está totalmente seguro el juez, no puede condenar a una persona. Hay que sobreseer a favor de él, ¿verdad? Otro ejemplo, el artículo 331 del Código Procesal Penal. Regula la figura de la clausura provisional. Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes, ¿verdad? Insuficientes para requerir la apertura de juicio,
se ordenará la clausura del procedimiento, ¿verdad? Aquí también es, no hay certeza suficiente para dejarlo sobreseído el caso, pero tampoco hay suficiente para mandarlo a juicio. Entonces, se clausura provisionalmente. Es decir, aquí también el nivel de certeza es S puede ser P, ¿verdad? La persona puede ser culpable, pero también no puede serlo. Entonces, corresponde la clausura provisional, en lo que se juntan los elementos de prueba que se espera poder incorporar, que por cierto nunca se juntan. Un caso que esté en clausura provisional, eso es muy difícil volverlo a abrir, ¿verdad? Casi que es impunidad. Otro, artículo 273, se podrá obtener la interacción del imputado en un establecimiento cuando, bueno, este no es este ejemplo, perdón, este es ejemplo del otro. Este es un ejemplo de juicio asertórico. Un juicio asertórico es aquel donde hay certeza de que la persona cometió el hecho punible o que hay certeza en relación a los supuestos que están dándose en la relación jurídica. Por ejemplo, en el 259 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Se podrá ordenar la prisión preventiva cuando medien información sobre la existencia de hecho punible y motivos racionales suficientes, ¿verdad? Entonces, este es un juicio asertórico porque ya hay un nivel de certeza, ¿verdad? El nivel de certeza del juicio asertórico es no hay duda sobre la certeza de un juicio. Ese efectivamente es P, ¿verdad? Por eso es cuando hay motivos racionales suficientes. O el artículo 263, obstaculización. Para decidir acerca del periodo de obstaculización para la violación de la verdad, se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría. ¿Por qué dice grave certeza, grave sospecha y no certeza? Porque la norma tampoco puede asegurar plenamente que el imputado vaya a hacer algo, ¿verdad? Pero sí ese grado de grave certeza, grave sospecha, significa que hay muchas posibilidades de que la persona vaya a hacer esto, ¿verdad? Entonces hay una suficiente veracidad del hecho como para poder tomar esa decisión, ¿verdad? Que es meterlo en prisión preventiva. Que por cierto nunca se discuten estas cosas en los juicios. Esto es lo que debería discutir los jueces y los fiscales y los defensores, ¿verdad? Si la verdad la persona hay motivos reales suficientes. ¿Cuáles son los motivos racionales suficientes? ¿Qué grado de certeza se tiene? ¿Qué grado de sospecha se tiene? Y finalmente, los juicios apodípticos. En los juicios apodípticos es cuando de verdad está totalmente seguro de que la persona es responsable de un hecho, ¿verdad? Y el juicio apodíptico en derecho penal es el que se utiliza para condenar a alguien, ¿verdad? En el Código Procesal Penal está en el artículo 385 que está la sana crítica, ¿verdad? Cuando condena a alguien por medio de la sana crítica, está seguro de que va a condenarlo porque sí hay suficientes evidencias para poder condenar a la persona, ¿verdad? Si hubiera cualquier tipo de duda, tiene que absolverlo. Y este ejemplo también se aplica en este artículo, ¿verdad? En el 273, para internación provisional de un imputado, la existencia de elementos suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor de un hecho antijurídico o participe en él, ¿verdad? Y aquí también está un paso previo, ¿verdad? Abrir nuevas pruebas para esclarecer la verdad, la posibilidad del juez para llegar a esclarecer la verdad. La verdad no está del todo segura, entonces él va a pedir más pruebas para volver a garantizar la verdad. Y otro ejemplo de juicio apodíptico, el hecho notorio. Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, puede prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado. El hecho notorio es una verdad absoluta, es una verdad
que todo mundo da por sentado en un caso. En el hecho notorio es una institución que está en derecho civil, en derecho penal, en derecho constitucional, en todo hay hechos notorios. Un hecho notorio puede ser que mañana es viernes, ¿verdad? Es un hecho notorio, no vamos a discutir, no vamos a necesitar una prueba que nos venga a dar alguien para decirnos que mañana es viernes. Todas las partes están de acuerdo que mañana es viernes, entonces es un hecho notorio, ¿verdad? Claro, ese fue muy obvio, pero en un juicio, un hecho notorio puede ser que esa persona, que Alejandro Yamatei es el presidente de Guatemala. No le vamos a exigir que nos vengan a probar si es el presidente de Guatemala con el acta de toma de posesión en el Congreso, ¿verdad? Ya sabemos todos que Alejandro Yamatei es el presidente de Guatemala. Eso puede ser declarado un hecho notorio, ¿verdad? En los casos hay muchas ocasiones, vamos a ver algunas sentencias donde se dice se tiene por hecho notorio. Entonces, esa es un juicio apodíptico, ¿verdad? Tiene verdad comprobada. Otro ejemplo, bueno, en ese artículo hay varios. En ese mismo artículo, otra vez estamos ante varios supuestos, cada uno de ellos con diferente tipo de verdad, de verdad necesaria. ¿Por qué? Porque es un artículo muy largo y que establece varios supuestos, ¿verdad? Por ejemplo, en el segundo párrafo estamos hablando de la incapacidad del imputado. Una persona que tiene problemas mentales y que tiene que suspender su persecución penal. Esto pasa mucho, sobre todo en Estados Unidos. Hace poco pasó un caso donde una estrella porno, un señor que era actor porno de los años 70, 80, estaba acusado de violencia sexual contra unas personas. Y durante el juicio, el abogado dijo, miren, mi defendido está loco. Él no es que haya querido hacer esto, sino que él, de tanto estar en porno, se le metió el tema de, ya no piensa bien, se llama Ron Jeremy, el actor, y durante el juicio se demostró que él estaba mal de la cabeza, ¿verdad? Este es un caso, este artículo regula esa situación, ¿verdad? Entonces dice, sin perjuicio de las reglas que rigen el juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad de corrección, la comprobación de esta incapacidad, o sea, la comprobación, ahí es un juicio apodíptico, porque está pidiendo que sea comprobado que está con un impedimento, con un trastorno mental. ¿Y cómo se comprueba ese? Con dictamen de psicólogos, de psiquiatras, ¿verdad? La comprobación impedirá el procedimiento intermedio, pero al pedir la comprobación está exigiendo un juicio de carácter apodíptico. La incapacidad será declarada, ¿verdad? Es también apodíptico, él es incapaz. Pero hay otro supuesto ahí en el mismo artículo que dice sospechada la incapacidad. Este es un juicio asertivo. O puede ser también, bueno, por la consecuencia que tiene, es un juicio, no es un juicio asertivo propiamente, sino es del primer tipo. Es un juicio problemático, ¿verdad? Problemático. Entonces, se sospecha. Puede ser que esté o no esté incapaz. Pero como puede ser, entonces se ordena la peritación, ¿verdad? Entonces aquí están los dos tipos, el apodíptico y el problemático, en una misma norma. Aquí es lo que produce a veces un poco de confusión, pero es porque hay normas muy largas que podrían ser dos normas, ¿verdad? Para que no fuera tan difícil de identificar. Pero, ¿están entendiendo este tema? ¿Hay alguna duda, comentario sobre estos temas que estamos viendo hoy? No es que sean... Soy licenciado, podría ir a la diapositiva de los juicios apodípticos, la primera que mostró, que fue la que no la pude copiar porque estaba prestando la atención. Ah, muy bien, no tenga pena. Recuerden que esta diapositiva es igual, yo se las doy, ¿verdad? Esta. Es justo esa, y también lo, vamos a ver, y también lo molesto donde están los
juicios hipotéticos, donde usted menciona 3 juicios. Esa también me falta. Los juicios hipotéticos. Hay uno donde menciona 3 clases y la tercera es juicios hipotéticos. O la sería... Ya sé cuál. Es justo esa, gracias. Sí, claro. Disyuntivos, que es 2 opciones. Categóricos es que no hay opción, solo es una decisión. Hipotéticos es que hay un supuesto que hay que cumplir, ¿verdad? Y esos hipotéticos es a su vez hay 4, ¿verdad? Gracias. Muy bien, muy bien. Al final, vamos a ver muchos ejemplos. No se estresen de que ahorita no entienden, porque vamos a ver muchos ejemplos, suficientes ejemplos de estos, ¿verdad? Miren, por ejemplo, todos estos ejemplos es aplicar la fórmula. La fórmula es de encontrar quién es el sujeto obligado, quién es el acto que hay que hacer y cuál es el deber que tiene esta persona, ¿verdad? Por el contrato de mutuo, aquí era donde les explicaba la fórmula algebraica, pero estoy pensando que como ya son las 8, ¿a qué horas termina su clase? A las 8:30, ¿verdad? Sí, licenciado. Así es. a las 8:30, entonces sí nos da tiempo de ver esto. Lo que les comentaba era que la fórmula algebraica era para todos los juicios jurídicos que hemos visto es de la relación del supuesto condicional depende el surgimiento de las consecuencias que posee las características de facultar a X. F es la facultad que tiene X en relación a Y de exigir un derecho y de Y que tiene a su vez el deber de actuar con relación a X. Pero todo es dependiendo de que si se cumple el supuesto, que es la S, ¿verdad? Si se cumple el supuesto, este supuesto va a tener, va a generar derechos que son facultades de la persona para exigir y deberes que son obligaciones de otra persona para actuar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, siempre tomando en cuenta la fórmula, el artículo 1942 del Código Civil dice, por el contrato de mutuo, una persona, esta persona es la X, entrega, o sea, tiene que dar la facultad de esa persona a entregarle a otra, que es Y, dinero u otras cosas fungibles con el cargo de que se le devuelva. El deber es que Y tiene que devolver igual cantidad de la misma especie y calidad, ¿verdad? En este caso, el mutuante tiene el derecho subjetivo, el F, de exigir que se le devuelva el dinero o cosa fungible de igual cantidad, especie y calidad. Y el mutuario tiene el deber jurídico de devolver el dinero o cosa fungible en igual cantidad de la misma especie y la misma calidad. Si se dan cuenta, este juicio jurídico, ¿qué tipo de juicio sería hipotéticamente? Es un juicio hipotético porque tiene un supuesto. El supuesto es que se firma un contrato de mutuo. Si se firmó el contrato de mutuo, entonces el supuesto es poniendo ponens, toyendo ponens, poniendo toyens o toyendo toyens. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de juicio hipotético es ese? Vamos a ver, a veces a ustedes les gusta escribir aquí. No, hoy no, nadie que quiera escribir. Es un juicio poniendo ponens. ¿Por qué? Porque hay un juicio hipotético, una acción que da una persona firma en el contrato de mutuo, entrega a la otra y a cambio la otra tiene que devolverle igual cantidad de la misma especie y calidad cuando se cumpla el contrato, ¿verdad? Entonces es poniendo ponens. El arrendamiento, ¿verdad? También, si lo vemos desde otro punto de vista, es un juicio descriptivo.
También este es un juicio descriptivo. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra, que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Pero aplicando la fórmula, el supuesto es el contrato de arrendamiento, en que una persona que es X le da el uso o cosa por cierto tiempo a otra que es Y, ¿verdad? Lo faculta a la otra, faculta a X para darle a Y por cierto tiempo una cosa, por lo general un bien inmueble, y Y se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado, que es el deber de Y de pagarle el dinero a X. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona X transfiere a otra, que es Y, la propiedad de una cosa a título gratuito. En este caso, tiene la facultad para hacerlo, la donación, porque es una facultad que tiene X. Si quiere, no lo hace, ¿verdad? Ahí no hay un deber, ahí solo hay una facultad de donarla. Y la donación gratuita y la onerosa en la parte de constituir la donación efectiva pueden ser revocadas. Ahí está también la facultad de X de revocarla. En este tipo de relaciones solo hay facultades, claro, también podemos decir, hay un deber de Y para con X de no ser ingrato con él, ¿verdad? Por lo general este tipo de relaciones es entre padres a hijos, los que se donan cosas, pero si el hijo es ingrato, el padre le revoca lo que ya le donó. Y así podemos ver en todos los ejemplos que tenemos aquí, el de 1790, por el contrato de compra-venta, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero, ¿verdad? Aquí otra vez estamos ante una relación jurídica entre dos partes, dos personas, que se da por el supuesto que es el contrato de compra-venta. El vendedor, que es X, le da la propiedad de una cosa, pero es la facultad de entregar una cosa, y el comprador se obliga a pagar. Igual por el mandato, ¿verdad? Una persona que es X encomienda la facultad de encomendar a otra, y la otra tiene que realizar uno o más actos o negocios en nombre de la persona X, que tiene la facultad de emitir el mandato a favor de la otra. La otra tiene la obligación de cumplir los encargos, de representarla en un juicio, de ser su representante para un negocio, ¿verdad? Y finalmente, la sociedad también es un supuesto. El supuesto es que dos o más personas, en este caso pueden ser tres personas, convienen en poner en común bienes o servicios. Esa es la facultad para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Dividirse las ganancias es el deber. La obligación que tienen es de dividirse las ganancias entre ellos, ¿verdad? Entonces, casi todas las normas jurídicas son relaciones entre personas o relaciones entre Estado y personas. Y por lo tanto, todas ellas pueden ser analizadas desde un punto de vista lógico. ¿Y para qué nos sirve el análisis lógico? Para después aplicar el derecho dependiendo de qué parte están ustedes defendiendo, a qué parte están ustedes representando, ¿verdad? Como abogados o como asesores. Para que nos quede claro esto, vamos a dejar una tarea. Ya no me dio tiempo de ponerlo aquí. Sí estaban aquí respondiendo Jonathan y Darlene. Muy bien, Jonathan y Darlene, es poniendo pones. Vamos a poner aquí en el chat la tarea. No se me descuiden del chat. Tarea, ¿verdad? Un juicio poniendo pones. Un juicio poniendo toyens. Un juicio oyendo toyens. Y un juicio oyendo pones, ¿verdad? Esa va a ser su tarea para irla juntando a la tarea grande que estamos haciendo. Y igual los que puedan
tenerlo para la próxima semana, pues la próxima semana lo vamos viendo aquí si están encontrando bien, porque puede ser que estén todavía buscando y no identificaron bien cuál es cuál, ¿verdad? ¿Está claro la tarea? Sí, licenciado, Sí, gracias. licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, terminamos un poco antes de lo que pensaba. Y como ya saben, creo que no hay que dar clases de más de 1 hora, sobre todo cuando ustedes ya tuvieron 1h30 antes. Entonces, quedémonos hasta ahí y nos vemos el día martes. Sí, martes, nos toca a las 6. Sí, Jennifer, por favor. Gracias. Jennifer levantó la mano, no sé si tenía alguna duda. ¿No? Feliz noche, Lick, se cuida. Buenas noches, licenciado, gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias, doctor.